Días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde te estás conectando y a qué hora vas a mirar esta transmisión en vivo. Queremos saludarte primero, desearte una semana muy bendecida porque comenzamos con todo esta semana. Lo que pasó este fin de semana, lo que pasó la semana pasada, todo queda en el ayer. Sacudámonos el polvo del ayer y continuemos la carrera que está por delante de nosotros. Así que te damos la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez. Queremos decirte que tú eres importante, queremos decirte que dentro de ti hay tesoros maravillosos que Dios necesita para estos tiempos. Y a las personas que nos acompañan semana tras semana, gracias por tus comentarios, gracias por tus mensajes que nos inspiran a persistir y a continuar esta carrera que tenemos por delante. Así que te damos muchas gracias y el día de hoy traemos un tema muy importante, muy necesitado para estos tiempos, reconocer quiénes son esos gigantes, esos impostores, esos obstáculos, como tú los quieras llamar. ¿Cuál es esa cuando uno los reconoce, uno puede caminar sabiendo contra quién, pero si uno no los reconoce, le está echando la culpa a todos, menos lo que en verdad necesitamos mirar. Así que muy buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, aquí está compartiendo de que estamos en vivo aquí a los grupos donde yo estoy. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este live el día de hoy. Y sí, el tema del día de hoy es muy confrontante y lo digo porque venimos, o en mi caso, vengo pasando por esta temporada y eso me permite, ¿cierto? Poder hablarles directamente desde mi experiencia. Denme un segundito. Mientras se empiezan a conectar, déjenos saber desde dónde se están conectando, que yo voy a empezar aquí a poner esto que estamos en vivo. Denme un Bueno, segundo. mientras tanto que Liliana está compartiendo, yo voy a ir compartiendo con ustedes que esta semana es una semana muy especial. ¿Saben por qué es una semana muy especial? Porque tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Eso que muchas veces nos tiene estancadas o nos tiene desilusionadas o nos tiene los pensamientos de que no, ya se va a acabar el año, ya no, ya eso, ya perdí este año, ya fracasé, ya no puedo hacer nada, o porque todo lo malo, sacúdete el polvo del ayer. Sacúdete ese polvo que no te permite dar pasos de fe. Es un nuevo día, una nueva oportunidad. Y si Dios te ha permitido que sigas aquí en medio nuestro, es porque no ha terminado los planes que tiene para ti. Y dice su palabra, los planes que tengo para ti son planes para bien, para que tengas un futuro bendecido. Cuando le creemos a Él, podemos seguir caminando y avanzando, no por lo que el mundo nos dice, no por lo que las personas nos dicen, sino por lo que Él tiene para nuestras vidas. Cuando lo miramos a Él, podemos caminar con esa certeza, con esa eh, eh, confianza que necesitamos caminar. Yo sé que hay muchas personas que dicen, quiero empezar a crecer mi amor propio, a mi confianza en mí, a tener más confianza en mí. Y sí podemos, pero nuestra confianza tiene que ser en el que te creó, porque en momentos que queremos caernos, Él va a estar ahí sosteniéndonos y decirnos, mira de frente, continúa. Porque todos pasamos pruebas, todos tenemos obstáculos o todos tenemos opositores. Pero donde esté tu mirada, donde está tu confianza, es lo que te va a ayudar a seguir mirando a la meta que está delante de ti. Para sí, Liliana. ¿Estás en silencio? Sí, estamos teniendo problemas un poquitico con la transmisión y está saliendo, digamos, en vivo, no está saliendo full, no está saliendo full. Sí, me aparece aquí eso, entonces lo estoy mirando desde mi celular y no deja ver la transmisión. Pero bueno, aquí vamos a ir, mientras tanto, vamos a dejarlo hecho mientras tanto. Bueno, hace un tiempo les voy a contar, digamos, yo llevo desde el 2006. En el 2006 yo conocí del Señor, ¿sí? En el 2006 me presentaron, digamos que desde antes yo había conocido del Señor
y había escuchado o había estado en algún momento en un llamado a al atril, ¿cierto? A decir, haz tu oración de fe y todo ese tipo de cosas. Pero no fue hasta un momento muy difícil de mi vida que yo estaba, supremamente mi vida estaba muy vacía y estaba pasando por una crisis financiera, no, por dentro estaba totalmente destruida, una mujer totalmente muy amargada, y que tenía un mal hablar, yo tenía un muy mal hablar, exagero con mis palabras porque realmente así fue. Y durante todo este tiempo, digamos que venía batallando y tuve que, cuando me hicieron una invitación a un cambio de vida, yo dije, bueno, si Dios me puede cambiar, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo. Durante ese tiempo, cuando yo tuve ese primer encuentro en una iglesia en donde yo pude ver y pude reconocer muchas cosas de mi vida interior, pues realmente impactó todo aquello que yo venía creyendo. Y lo que más me desnudó o me fragmentó a mí en mi corazón fue ver el amor de Dios hacia mi vida y hacia una persona como era yo, ¿cierto? Ni yo misma me aceptaba. De ahí en adelante empezó un proceso muy, muy fuerte en mi vida porque yo soy una mujer determinada. Así como fui determinada para las cosas malas, después empecé a ser determinada para las cosas buenas. Todo esto empezó a tener una connotación fuerte primeramente en mí. Entonces, como mujer, como ama de casa, como esposa, pues empecé a influir en mis hijos, empecé a influir en mi esposo, en mis hijos estaban todavía pequeños y en cierta manera, pues eso permitió de que ellos sí fueran y obedecieran los caminos que yo les estaba guiando, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a congregarnos y empezaba todo este proceso. Pero aún así, yo pude reconocer muchas cosas de parte de Dios, pero también pasó de que con el tiempo, en ese afán de yo querer de que mis hijos hicieran y pudieran contener, pudieran experimentar lo que yo había experimentado, pues también cometí muchos errores. ¿Por qué? Porque inicialmente yo era quien había experimentado ese encuentro y yo era quien necesitaba la restauración, pero también empecé a ver a partir de los miedos, y eso es lo que quiero hablarles el día de hoy, de la religiosidad que vino a mi vida a partir de las obras, de pensar de que todo dependía de mí. Empecé a conocer al Señor, pero la base fueron... Tienes que hacer esto para que obtengas esto. Si no haces esto, entonces vas a hacer esto. Y entonces empiezas a tener una vida de estructuras en las cuales tienes que dejar esa palabra tiene, empezó a meterse en mi mente y en mi vida, porque si no, el castigo es este. ¿Sí? Y ahí empecé, el fundamento de mi vida fue basado en obras. Es decir, si bien es cierto, yo había experimentado muchas cosas con Dios y las tenía en mi intimidad, cuando yo iba cuando pasaba por ciertas situaciones, lo primero que se venía a mi vida era pecado o estás haciendo las cosas mal. Mejor dicho, siempre se pintaba un panorama muy negativo. Con base a esto, yo he tenido que pasar muchos espacios en mi vida, ¿sí? Pasar de niña a, como dice Pablo, pasar de tomar leche a comer sólido. Y eso no se da de un día para otro. Y en el día de hoy, al día de hoy, no soy la misma mujer de hace 18 años, más o menos que pasó eso, ¿cierto? Y fui creciendo en el espíritu. Hoy en día puedo ver cómo yo, si a mí me hubieran explicado eso en los primeros años de mi vida cristiana, en los primeros años de fe, de pronto el día de hoy crecido mucho más. Pero bueno, todo obra para bien. Cuando nosotros colocamos acá negocios fuertes, mentes fuertes y negocios fuertes, tiene que ver con nuestras vidas porque quienes somos no puede separar de lo que hacemos. Y yo crecí y empecé a creer en un evangelio y en una parte espiritual basada en lo que hacía y no en quién era. Entonces, eso hace que se nos distorsione totalmente el camino de fe para poder crecer realmente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hay tres enemigos que, si bien es cierto, de pronto alguien me los explicó, no los entendí tan claros en ese momento, pero que el día de hoy quiero decírselos a ustedes. Y hay tres enemigos que nosotros debemos tener en cuenta antes de empezar a pensar o a tomar decisiones en cuanto a la parte de nuestros negocios, ¿sí? Y hay tres enemigos que nosotros contemplar siempre, y eso lo aprendí en el proceso.
Lo primero que pasaba cuando a mí me pasaba algo que se bajaban mis finanzas, porque ha sido una de las áreas donde más he tenido que trabajar, y lo digo porque de donde yo vengo, por mi herencia, por la ignorancia, por el despilfarro, muchas cosas que han venido mejorando en el camino. Entonces, para poder poseer esa primogenitura, para poder llegar a eso que Dios quiere para mi vida, desde muy niña yo me salté muchos procesos, es decir, yo fui madre, me fui a mi casa muy temprano, fui mamá a los 16 años, tuve otro hijo a los 19, otro a los 21, no eran edades para estar siendo mamá. Y eso es empezar a transgredir los tiempos de los cuales Dios dice que para todo hay un tiempo. Y en ese proceso, entonces, en mi vida espiritual empecé a tener los mismos comportamientos que tuve desde cuando yo nací. Se estaba repitiendo y ahí fue donde me di cuenta que algo no estaba bien, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no sé en cada área, porque eso es tan personal, eso es tan único, lo que a mí me pasa no es lo mismo que le pasa a los demás. Yo les estoy contando mi testimonio porque sí es el mismo Dios o es el Dios mismo que quiere tratar en nuestras vidas, pero es importante tratarlo a nivel personal, porque lo que a mí me ha revelado Dios y lo que a mí me ha funcionado, de pronto no le funciona a los demás, pero lo que yo sí puedo dar veracidad es que Dios es fiel. Dios te va a revelar las verdades y aquí están los tres enemigos que no tenía tan conscientes y tan presentes y que siempre que pasaba algo, nosotros empezamos, en mi caso yo iba a buscar un mentor, a buscar otro curso, a buscar esto, a buscar en mis propias fuerzas y nunca buscaba la raíz del problema. ¿Qué fue lo que ocasionó que yo estuviera en esa situación? Y de tanto en tanto vivía crisis y yo las normalizaba porque no tenía claro que nosotros vivimos primero en el espíritu cuando recibimos al Señor más que en la carne. ¿Sí? Y estaba hablando ahorita con Vanessa de eso que dijo Vanessa. Las personas piensan que Jesús, a Dios mismo, al hacerse hombre, su espíritu fue separado y eso es una gran mentira. De hecho, cuando nosotros recibimos al Señor, nuestro espíritu se vivifica y empezamos a ser conscientes del mundo espiritual y aquí es donde viene el crecimiento y el desarrollo para que Dios pueda revelar qué es lo que pasa en nuestras vidas y no es solo para un área. Eso que yo les voy a contar no es solamente que yo digo, ay, Dios mío, pero déjame saber, yo necesito vender más, yo quiero más, no se trata de eso, porque finalmente Dios siempre provee. A lo que voy es que cuando hay una raíz y es revelada, todas las áreas mejor. Todas, todas. ¿Por qué? Porque siempre una afecta a la otra. Siempre va a pasar así. Dios nos hizo seres integrales. Entonces, hay tres enemigos y el primero es la carne. Mi humanidad es entender, primero, que mi naturaleza humana, ¿cierto? Venía impregnada de pecado. Así nos llama el Señor, de pecado. Y el pecado tiene poder, pero Jesús en la cruz le quitó el poder al pecado. Hay otra parte de nosotros que se llama naturaleza de pecado, y es decir, el viejo hombre, la que ya venía en la que nosotros pecábamos, la que hacíamos, pero que también fue crucificada en la cruz, ¿cierto? Entonces, pero en Cristo dice la palabra que nosotros somos hechos nuevas criaturas. Entonces, no podemos pretender obtener uno sin dejarlo otro. Es necesario comprender, porque yo decía, pero porque yo sigo batallando con la ira, con la indecisión, con la murmuración, con la crítica, con el chisme, con la mentira, con cosas que estaban ahí, y era porque simplemente lo estaba haciendo en mis fuerzas y no estaba yendo a esa verdad, decirle, Señor, pero si esto ya no debe estar en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y empezar a creer por fe de que esa confesión iba a obrar en mí. Y literal, yo les puedo decir que muchas cosas que he orado se van. ¿Sí? Lo primero era que yo era muy vulgar, yo era muy grosera y yo sentía mal cada vez que decía, pero si yo estoy orando, ¿por qué me salen groserías? Y cada vez que rechazaba algo, cuando menos, ¡pum! Ya se fueron, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la fe, ese es el poder de Dios, no es en nuestras fuerzas. Entonces, ese es un enemigo, porque los que no saben o los que no comprenden, resulta que en esta parte de allí nace el orgullo. Y yo he cometido muchos errores en mi vida financiera por orgullo y por temor. Miedo a perder, miedo a la escasez, miedo a no tener suficiente, miedo a que vaya a quedar endeudada y todo eso me hizo tomar malas decisiones financieras. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque he visto muchas personas tomando decisiones, emprender un negocio,
sin tener la sabiduría y la comprensión si realmente es para usted o no. Lo hacemos basado en el resultado. Yo quiero ganar tanto, yo quiero tener tanto y he visto, miren, no los, o sea, es que porque lo veo, porque lo vivo y porque lo digo con conocimiento de causa, muchas personas defraudadas y con pérdidas económicas simplemente porque pusieron su fe en algo que no era para ellos. Entonces, el hecho que a alguien le funcione no quiere decir que me funcione a mí. Yo he sido una de ellas, ¿sí? Yo he invertido plata, dinero, y después dije, mira, pero yo por qué pagué eso. Me di cuenta que lo que estaba haciendo era querer tomar atajos y estaba enamorada, codiciando el resultado de la persona a la cual yo estaba contratando como mi mentor. ¿Mm? Eso